Buenas tardes. Bienvenidos a otro directo más. Voy a estar esperando a ver si se van conectando los oyentes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vamos a hablar sobre la doma natural, que también va a estar muy interesante, de la mano de Silvia García, que ahora le daré paso. ¿Qué tal? Saludos a todo el mundo, estáis todos saludando. Vamos a esperar 5 minutitos y ya doy paso a Silvia García, que nos va a hablar sobre doma natural, entre otras cosas, también un tema de liderazgo. No sé si conocéis un poco el tema. Buenos días, por ahí si me dicen buenos días, José Manuel Torres será en un país, ¿puede ser México? ¿Qué tal? Vamos a ver si damos paso a Silvia. Sí. Y ya os voy contando un poquito. A ver si se va conectando. De momento no la tenemos. Bueno, vamos a esperar un poquito. ¿Estás de domingo hoy? Sí. Joan, estoy de domingo, sí. Saludos desde Guadalajara. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis por ahí? ¿Cómo estáis viviendo el confinamiento por ahí? Diana, ¿qué tal? Bueno, vamos a dar unos minutos para que se conecte Silvia. Y voy a probar otra vez. A ver. Aquí la tenemos. Ciudad Guzmán, Jalisco. Un abrazo. A vosotros también. Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Puedes, Silvia, ponerte la imagen para que se te vea un poco más hacia arriba? Que no sé si no te corta. ¿Sí? ¿Me alejo un poco? Ahí. ¿Estás así mejor? Puedes bajar la pantalla un poco para que se te vea mejor en ahora. Perfecto. Ahora a ver que no se nos tuerza. ¿Ahí? Ahí, perfecto. Sí. Bueno, Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios en el campo con los caballos, que es más fácil llevar todo esto aquí. La verdad que sí. Qué bueno. Bueno, voy a empezar a presentarte. Tengo que decir que Silvia, aparte de una gran profesional, es una de mis mejores amigas, así que es un placer que esté compartiendo conmigo este directo. Gracias. Ella es directiva y coach ejecutivo, ¿verdad, Silvia? ¿Cierto? Así es, experta en doma natural y utilizas el método Parelli Ujú. eh, para aplicarlo en gestión de liderazgo, ¿no? Eso me parece súper interesante. Sí, siempre que empiezo a trabajar con un equipo, eh, siempre les digo que todo lo que sé me lo han enseñado los caballos. Y es verdad. Te conviertes en un gran líder si sabes manejar los caballos con mucha soltura y cuando llegas a una empresa hay otra forma de transmitir que hace que la gente diga, ah, pero de verdad es así, vamos, vamos, ¿qué hay que hacer? Es curioso cómo funciona. Qué bueno, después hablaremos de eso. Primero me gustaría que nos explicaras a todos qué es esto de la doma natural para que nos hagamos una idea y que entienda la gente de qué va esto. ¿De qué va esto, verdad? Pues mira, lo primero que me preguntan es, ¿esto es una disciplina? Es decir, o sea, yo hago doma clásica, yo hago western, yo hago ride, yo hago cross. No, no es así. La doma natural es algo que puede complementar cualquier otra disciplina porque si eres un amante de los caballos te interesa, seguro sabes lo que es la doma natural. Si para ti un caballo es como una moto y te subes y lo único que quieres es conseguir que algo suceda de manera perfecta, olvídate. Pero si realmente eres alguien que ama los caballos y que quiere entender lo que es un caballo, apúntate a la doma natural. Porque la doma natural eh, lo que nos permite es tener una relación con el caballo. Y esto es algo que la gente no comprende. ¿Por qué? Porque estamos habituados a llegar a la hípica, me monto, empiezo a trabajar con el caballo y si el caballo va bien,
pues bien, y si no, a ver qué pasa. Pero realmente no entendemos que hay una relación, que se puede construir una relación con un caballo, y eso se hace utilizando doma natural. Se hace utilizando básicamente el instinto del caballo a nuestro favor en lugar de nuestra contra. Y llega un momento en el que sucede algo maravilloso y es que tu caballo quiere estar contigo. Mira, el otro día me mandaban un chiste muy gracioso que decían, ¿cómo se mide el poder? Entonces salía una raya así de pequeñita y decía, por el dinero. Una raya así de grande y decía, por el éxito. Y una raya así decía, porque cuando estoy en el campo y llamo a mis caballos, vienen. Esa es la Auténtico doma poder. natural. Esa es la doma natural. Entonces, la conexión que conseguimos con nuestro caballo es, o sea, ¿se puede mejorar esa conexión aplicando doma natural? Increíblemente. De eso se trata. Se trata de tener un caballo conectado que te está básicamente preguntando todo el rato, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde vamos? ¿Qué? Te conviertes en el líder de ese caballo y el caballo ya quiere y se nota. Es una maravilla porque ya no es una lucha depredador contra animal de presa, es decir, jinete con herramientas que generan dolor y estás ahí. No, hay una armonía entre el jinete y el caballo que permite que haya una conexión impresionante. Por eso, muchas de las personas que hacemos doma natural podemos montar beadless, es decir, sin absolutamente nada en la boca. El caballo no lleva ningún elemento mecánico que le produzca dolor porque atiende a tu liderazgo, no a la manipulación mecánica. Se construye una conexión realmente armoniosa. ¿Cómo funciona? Mucha gente preguntará, bueno, pero ¿cómo puedo estar más conectado en mi caballo? ¿Cómo puedo hacer que mi caballo me vea como más como líder? Y entiendo de líder como un compañero, no como una amenaza, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir eso? Mira, hay una cosa que hacemos muy poco, y es trabajar pie a tierra con los caballos. Y realmente los caballos donde aprenden es cuando estás en el suelo y estás a su lado, porque así generas una manada de dos. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que aprende el caballo en el suelo, automáticamente en cuanto te subes, lo puedes reproducir sin ningún problema. No estamos acostumbrados a trabajar pie a tierra y además somos grandes desconocedores de las mecánicas del trabajo pie a tierra. Así que yo animo a todo el mundo a que empiece a hurgar por internet y buscar trabajo pie a tierra y cositas que se pueden empezar a hacer porque ahí es donde empieza el vínculo. Trabajo pie a tierra, pero con una metodología especial, ¿no? Porque no todos los trabajos pie a tierra sirven, o todos No todo pueden. funciona, no todo funciona. No todo funciona. Yo ya sabes que soy experta en Parelli. Sí. A mí Parelli me encantó desde el primer momento porque es algo muy concreto. Sabes lo que hacer en cada momento. ¿Y por qué lo haces? Porque, por ejemplo, una Silvia, cosa... perdona que te vaya cortando. ¿Puedes explicar qué significa metodología Parelli para que la gente entienda de qué Vale. va esto? La metodología Pat Parelli es un horseman americano que bueno, pues se formó con los mejores, pero decidió que necesitaba hacer algo muy fácil de seguir. Entonces diseñó 7 juegos, ¿vale? Lo que él llama 7 juegos, que abordan todo lo que debemos de trabajar con un caballo. Por ejemplo, la claustrofobia de un caballo, la lateralidad del caballo, el avance y el retroceso, todo eso, la confianza. Entonces, cada uno de esos 7 juegos aborda uno de esos aspectos que es importante que un caballo sepa trabajar. Y dentro de esos juegos hay diferentes niveles y en cada nivel hay unos pequeños juegos, unas pequeñas metodologías que son las que vas aplicando con el caballo. Por ejemplo, el juego de la confianza. Pues conseguir que puedas pasarle una bolsa de plástico de estas de Ikea que suenan un horror por encima a tu caballo sin ningún problema. O una botella de plástico llena de piedras. O abrir un paraguas en su cara. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que el caballo se acostumbra a confiar tantísimo en ti que una vez que te montas, exactamente la misma actitud hace que el caballo no se asuste.
ya está tan acostumbrado a que conmigo hago esto, hago lo otro, hago lo de más allá y no pasa nada. Y cuando me subo encima y hay un momento de peligro, es, oye, tranquilo, y el caballo hace, está ella o está él, no pasa nada. Mucha gente se preguntará, bueno, sí, eso está muy bien cuando lo haces en tu pista, en un ambiente donde ya el caballo lo conoce, pero por ejemplo, nosotros, yo en particular que hago doma clásica, ¿no? Y a ver si otros oyentes pueden también, bueno, pues preguntar sobre esto. ¿Eso puede ser aplicado en otras disciplinas? Es decir, el típico caballo que se asusta y queremos competir, pero se asusta pues de las banderas, de los niños que corren, de la típica caseta de juez. ¿Esto nos serviría para otras disciplinas o la que hace Wright? El caballo, los angloárabes o los árabes son caballos también muy, muy especiales en cuanto a personalidad y bueno, pues son asustadizos. Entonces, no sé si se podría aplicar. Mira, es lo que te decía al principio, la doma natural no es una disciplina en sí, es una disciplina que ayuda a complementar otras. Y de hecho, uno de los grandes ámbitos de trabajo de la doma natural, y hay grandes nombres de la doma clásica que lo aplican, Beatriz Ferrer Salat tiene una entrenadora con la metodología Parelli, que trabaja con sus caballos a diario, Luis Lucio trabaja con Parelli. ¿Por qué? Porque un caballo de deporte es un atleta que necesita estar concentrado. No puede ser un caballo que se asuste, su rendimiento baja. Siempre en la pista, nervioso, porque me asustó de las flores, porque la caseta. Su rendimiento es muy bajo. ¿Qué conseguimos con la doma natural? Que el caballo esté tranquilo, esté relajado y conectado a su jinete, porque es lo que aprende a hacer con la doma natural. Es un caballo confiado, equilibrado y conectado. Con lo cual, entra en una pista de trabajo y está preparado para trabajar al 100%. Es exactamente igual que Rafa Nadal. Su equilibrio psicológico es el 50% de su éxito. Pues un caballo... Absolutamente. De hecho, el otro día estuvimos hablando con la psicóloga deportiva y justamente yo siempre pongo el ejemplo de Rafa Nadal porque tiene el aquí y el ahora, al concentrarse, el ritual que hace para que su cerebro automáticamente haga clic y solamente vea la pelota y, bueno, pues el juego, ¿no? Exactamente, pues con los caballos pasa lo mismo. Mira, yo en los clinics, cuando entran 10 caballos en pista con 10 jinetes y ahí hay un revuelo y hay el caballo que se porta mejor y el caballo que se porta peor, al cabo de un ratito es impresionante cómo empiezan a cambiar la actitud de los jinetes y la actitud de los caballos y empieza a haber una paz. Y todo el mundo dice, Dios mío, ¿qué está pasando? Bueno, pues es esa armonía que se crea, esa gestión del liderazgo que se crea, que hace que los caballos estén muchísimo más tranquilos. Y un caballo confiado es un caballo, primero, con más alto rendimiento en los caballos de deporte, pero segundo y muy importante también, en los caballos de paseo son caballos muchísimo más seguros, porque se asustan menos, porque son más equilibrados, porque confían más en el jinete. Entonces, es la doma natural en realidad en sí, por sí sola, bueno, pues es maravillosa, pero cuando la complementas con cualquier tipo de doma, eso, en el caso de los caballos de deporte, un caballo que sale 100% atento para poder trabajar y rendir al máximo, eso es una maravilla y sabes que no te va a dar un problema, porque además el jinete está mucho más relajado sabiendo que tiene un caballo 100% confiable. Y cualquier caballo, perdón, la pregunta es, ¿cualquier jinete y cualquier caballo puede aplicar esta metodología? Es decir, ¿todo el mundo tiene esa capacidad o necesitas una experiencia previa o cómo? Yo he visto transformaciones de jinetes. El último clinic que di iba aterrada porque eran todos jinetes de vaquera, entre los cuales había un señor de 75 años que dije, me desmonta el clinic. Bueno, salió apasionado. Yo creo que todo el mundo puede, porque lo que te decía al principio, si eres amante de los caballos, la doma natural te va a hacer un clic que ya no vas a poder volver hacia atrás, porque de repente te vas a dar cuenta de que te estabas perdiendo la belleza, lo realmente bonito, que es La esencia, te digo. El Exacto. pequeño detalle, ¿no? La esencia y muchas veces el querer estar siempre imponiendo nuestra voluntad, ¿no? O sea, a veces
A mí me ha pasado. Obviamente, cuando vas aprendiendo y vas viendo otras opciones, te das cuenta que estabas equivocada. Y no siempre estar imponiendo la voluntad de uno, ¿no? O sea, al final lo que tienes es parar, escuchar, observar y Ujú. analizar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, verdad? Exactamente. Mira, yo muchas veces digo que los jinetes, hay muchos jinetes que saben muchísimo de equitación y muy poco de caballos, Mm, porque no nos paramos a observar al caballo y no nos sí. paramos a respetar al caballo y a entender lo que está sucediendo. Yo tenía un caballo que era un auténtico loco asesino y que me hacía la vida absolutamente imposible. Lo llevaba con una embocadura durísima, cuando salía a montar la gente me decía, "Ah, pero tú también vas a venir". Eh, No querían que fuera. claro, por aquellos entonces yo no sabía nada de doma natural y no sabía lo que pasaba. Bueno, pues este caballo, en cuanto empecé a quitarle embocaduras y todo lo que podía suponerle presión, empezó a convertirse en un animal maravilloso y a trabajar en doma natural, porque lo que tenía era pánico, yo no podía controlar su pánico. Entonces, se trata de ir aprendiendo, de respetar a los caballos y de repente empieza una relación de armonía que dices, pero madre mía, ¿cómo no me he dado cuenta antes de que este Claro. era el problema? Qué cosa más Bueno, sencilla. forma parte de la evolución, ¿no? O sea, si al final, si naciéramos con lo que sabemos hoy en día, o sea, muchas cosas hubieran cambiado, pero no es así. Y además es lo bonito, ¿no? El aprender, el desaprender Ujú. y volver a aprender, ¿no? Sí, y Y además yo tengo una cosa, una vez que entras en contacto con la dama natural y lo ves, ya no quieres otra cosa. Te das cuenta de que, uy, madre mía, todo esto me faltaba, porque los caballos producen un cambio automático en es la vida brutal. ahora. Yo tengo que decir que aplico muchísimo, más que la doma natural, aplico mucha psicología, ¿no? De cómo piensa, vamos a ver, tengo un caballo con este problema, ok. Y empiezo a analizar, empiezo a pensar, empiezo a entender por qué reacciona de esta manera, ¿no? El entender y no el enfadarse, no el... Entonces, cuando ya empiezas a desfragmentar cada pedacito y empiezas a juntarlo como, como un puzzle, ¿no? Dices, pero fíjate cómo he estado tan ciega, ¿no? Es increíble, la verdad que yo en mi experiencia, yo he tenido cambios brutales, bueno, tú mejor que nadie sabes de mi caballo Maletilla, que eso era un torbellino, era, bueno, y fíjate, y ya he conseguido hacer cosas realmente impresionantes con ese, y sobre todo me ha enseñado muchísimo, que para mí es la parte más fundamental, ¿no? Sí, eso es increíble, cuando realmente en vez de intentar dominar permanentemente Exacto. al caballo, intentas comunicarte y entender, es cuando realmente empiezas a aprender de caballos y Ahí cuando las has dado. realmente empieza el crecimiento. Y yo te vuelvo a decir la frase que dije al principio, todo lo que sé me lo han enseñado los caballos, todo lo que sé a nivel directivo me lo han enseñado los caballos, pero te tienes que parar a observar y a Al entender. final, mira, una de las preguntas que tengo aquí para hacerte es, ¿podemos aprender de los caballos y aplicarlo a nuestras vidas, pues en nuestra vida laboral, personal? Mira, Obviamente, aparte de lo que es la disciplina, pero podemos sacar conclusiones y aplicarlo en nuestra vida laboral. absolutamente, porque date cuenta que cuando estás utilizando la doma natural, dejas de utilizar herramientas mecánicas en muchos aspectos, ¿no? Y se trata de comunicarte. Y ahí no existen trampas. No hay quien engañe a un caballo. O sea, es imposible. Entonces, aprendes a hacer las cosas de una manera real, honesta, eh, con una sinceridad. Llegas al caballo con esto es lo que soy, es que no hay más. Entonces vamos a ver cómo porras entre lo que eres tú y lo que soy yo. Hacemos algo que funcione. Y cuando aprendes esa mecánica y te das cuenta de que con esa honestidad, con esa forma de escuchar y observar, intentar llegar a un acuerdo, a una armonía, trabajas con las personas y funciona 10.000 veces mejor que todo lo fake que tenemos en este mundo tan de bulos permanentes, ¿no? Es maravilloso. Y yo te digo, yo ahora mismo, por ejemplo, en esta crisis tremenda, que yo estoy al frente de mi empresa y de las empresas con las que colaboro, no sabes cómo reacciona la gente cuando hay liderazgo real.
Real. ¿Qué Ay, significa liderazgo real? cuando llegas al prado, llamas al caballo y viene. Tal Liderazgo cual. real es ¿dónde vamos? O sea, cuando la gente te dice, voy, lo tengo claro. Y además muchas veces tú no tienes la respuesta, solamente dices, esa es la dirección, ahora no sé cómo llegar, ¿cómo lo hacemos? Claro. Y el equipo te da la respuesta, la gente te da la respuesta, pero tienes que ser muy honesto y Ujú. saber decir cuándo, cómo, si sé o no sé, realmente no sé, sé que la dirección es esa, pero no sé cómo llegar, ¿qué vamos a hacer? Y ahí los caballos te enseñan mucho, pero te tienes que parar a observar y Ujú. respetar ese espacio, que muchas veces no lo hacemos. Es, me monto y ahora quiero que me hagas un piafé perfecto y quiero que me... Dar Cuando órdenes, ordenar, y muchas veces, bueno, muchas veces no se trata de todo eso, ¿no? De orden y mando. uh-huh. Entonces, hay muchas veces que sencillamente entrar en la cuadra y sentarnos con el caballo y esperar a que el caballo venga a olerte, ese momento en el que se acerca y te pregunta, ¿m? Y tú dices, nada, hoy nada. Eso es una maravilla. Oye, Silvia, tengo otra pregunta. ¿Cómo funciona realmente el cerebro de un caballo? Mira, cuando entendemos esto, de repente todo cambia. Y te voy a explicar por qué. Porque hay que ser muy consciente de que un caballo es un animal de presa y su cerebro funciona como el de un animal de presa. Entonces, dato muy importante, por favor, en subrayador de colores, no existe el castigo, existe el zona de confort, no zona de confort, ¿vale? Primer dato. Nosotros somos depredadores, por naturaleza somos depredadores, pero tenemos la capacidad de convertirnos en líderes para un animal de presa. Ujú. Utilicemos esto en vez de ser un depredador, porque ahí es donde las cosas empiezan a funcionar. Y después, a mí hay algo de la metodología Parelli que me apasiona, que son la diferenciación de los tipos de cerebro que tiene un caballo. Entonces, hay que aprender cuál es el tipo de caballo que tienes para trabajar de una manera u otra en función de si es un caballo, lo que llamamos extrovertido, con un alto nivel de energía, o introvertido, con un bajo nivel de energía, o si es un caballo dominante, es decir, un caballo que llega y dice yo por delante tuyo, o si es un caballo dependiente, que es generalmente un caballo con mucho miedo. Entonces, Entonces, según el cerebro que tengamos de caballo, se entiende y se trabaja de una manera u otra, ¿cierto? Tanto en la disciplina que sea, es decir, la disciplina que sea. Te voy a poner un ejemplo. Si tienes un caballo extrovertido, nosotros lo ponemos en ejes, ¿vale? Un eje vertical y un eje horizontal. En el eje vertical ponemos el nivel de energía del caballo. Arriba extrovertido, abajo introvertido. Mucha energía, poca energía. Y en el eje horizontal, a la izquierda, ponemos si es un caballo dominante, derecha si es un caballo dependiente. Entonces, si yo tengo un caballo dominante, cuadrante arriba izquierda. No sé si, supongo que esto lo estoy haciendo bien. Cuadrante arriba izquierda. Si es un caballo dominante con un alto nivel de energía, es decir, ese caballo que sale exuberante, yo voy aquí a comerme el mundo, no lo puedes trabajar igual que un caballo con un bajo nivel de energía y un miedo que te mueres. Porque ese caballo dominante lo que necesita es alguien que piense por delante de él. Es un caballo generalmente muy inteligente que necesita a alguien que vaya pensando por delante, porque si no se aburre. Y si se aburre, empieza a generar pautas de dominancia. Y ahí el trabajo empieza a disminuir el rendimiento. Si a ese caballo hay que cambiarle permanentemente de ejercicio, sorprenderle, ahora aquí, ahora ya, ahora acá. Sin o embargo, sea, que no se aburra, cambiar siempre para que no esté por delante del jinete, ¿no? Siempre decimos, exactamente, ahí te conviertes en un líder yendo un paso por delante del caballo, ah, sorprendiendo. Vale. Sin embargo, el caballo inseguro, el caballo dependiente de baja energía, es un caballo al que hay que hacerle repetir.
y repetir y repetir, porque cuanto más repita, más seguro se va a sentir. Y entonces, a base de repetir y repetir y repetir y repetir, va a empezar a coger confianza, porque sabe que tú repites y repites y repites y le generas un cinturón de seguridad. Son formas muy diferentes de trabajar y uno de los grandes errores es que no conocemos, no entendemos muchas veces que el carácter y la personalidad del caballo es absolutamente definitorio sobre cómo hay que trabajar con ese caballo. Porque si empiezas a aplicar repetición y repetición y repetición a un caballo que es dominante y con un nivel de energía importante o es dominante en general, aunque el nivel de energía sea bajo, empiezan a desarrollar hábitos de contraposición a lo que tú pides. Yo tengo un gran premio que es un caballo que no, o sea, cuando lo cogí me decían, es peligroso porque se pone completamente de manos vertical. Esa era su manera de defenderse. Entonces, tanta repetición, 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 repetición podía con su cabeza. Y llegaba un momento en el que el caballo decía, ya no aguanto más. ¡Bum! Vertical. Claro, el jinete en ese momento no lo sabía ver. Entonces hay que ver que tienes que cambiar la rutina para que eso no ocurra. Por tanto, Cosas que hay que corregir en los caballos precisamente son porque no sabemos trabajar acorde al carácter. bueno, porque no sabemos identificar qué tipo de caballo tenemos delante, ¿no? Entonces tenemos los cerebros derechos, cerebros izquierdos, pero dentro del derecho e izquierdo tenemos extrovertidos o introvertidos. ¿En qué se diferencia uno de otro? Te lo voy a poner de una manera muy gráfica que los clinics todo el mundo lo entiende muy bien. Imagínate que tienes 4 adolescentes, ¿vale? Entonces, cerebro izquierdo. Izquierdo es caballos dominantes. Cerebro izquierdo extrovertido. Es el típico jefe del equipo de rugby que sale al patio. ¿Qué pasa, tío? ¡Wow! Aquí estoy yo. Ese. O sea, ese es un caballo dominante con un alto nivel de energía. El machito, ¿no? El machito de la clase. El caballo dominante introvertido. Cerebro izquierdo introvertido. Bajo nivel de energía, pero sigue siendo chulo. Es el que se sienta en la silla con las manos metidas en los bolsillos diciendo, ¿y yo por qué tengo que hacer eso? Que no quiere escuchar. Que son así. Sí. El que se sienta detrás de la clase provocando, pero sin que se le vea mucho, ¿no? Exactamente, ahí diciendo, ¿tú qué me vas a decir? ¿Que yo tengo que hacer pasar? ¿De qué? No. Entonces es un caballo que necesita espuela. Luego están los cerebros derechos, caballos inseguros, asustadizos, de estos que... Y los tenemos igual, con un alto nivel de energía. ¿Y esos cuáles son? Esos caballos explosivos, que si fuera una niña adolescente sería la típica que está, ¡ay, tía! ¡Ay, me está mirando! ¡Ay, llevo bien puesto el río! Ese nivel de inseguridad que es movimiento permanente, que dices, ¿qué hago yo con este? Puro nervio, ¿no? Hay que guiarles la energía, porque es todo miedo, toda energía. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy con tu energía? Pues vamos a hacer esto. Puro nervio, pero sin control, ¿no? O sea, es un... Exacto. Ese es el tipo de caballo más peligroso que hay, ¿eh? Porque si es un caballo muy reactivo, y el término reactividad a mí me gusta mucho, porque cuando equilibramos psicológicamente a los caballos, baja su nivel de reactividad, que es lo que queremos todos, es decir, pasa la verbena de la paloma y el caballo ni se mueve, porque es equilibrado. Bueno, pues esos caballos con alto nivel de energía y mucho miedo son hiperreactivos y son muy peligrosos. Son los caballos que te pueden meter en un serio apuro, porque contra su miedo no vale el bocado, el filete, no lo para. Y después están los caballos de bajo nivel de energía, cerebro derecho, es decir, dependientes, que esos son los que cuando se asustan se bloquean y empiezan, ¡ay! Dios mío, no puedo, y de repente hacen ¡pua! Y entonces ya descontrol. Entonces, o sea, que los cerebros derechos serían los caballos que donde no hay control. Donde hay miedo, están un líder, y los cerebros izquierdos son los caballos dominantes, donde tú tienes que decir, oye, no, que vamos a ir por aquí. Entonces, ¿cómo abordas a un caballo dominante de cerebro
eh, ¿Izquierdo? izquierdo a un caballo que tiene mucho miedo. ¿Cómo hay que manejarlo? ¿Qué diferencia hay? Pues mira, de los 7 juegos que te he dicho que tiene Parelli, al caballo que tiene mucho miedo hay que hacerle de manera permanente el juego número 1, que es el juego de la confianza. Ujú, Hay que trabajar mucho la confianza de ese caballo, porque llega un momento en el que el caballo dice, uy, madre, si ella dice que todo está bien, todo está bien. Y entonces su nivel de reactividad baja, porque tú eres el líder. Si tú no te asustas, él no se asusta. Y ujú, cualquiera que tenga caballos en manada sabe que funciona así. De repente uno levanta la cabeza y los demás hacen ¡pum! Y si el ujú. líder corre, todos despavoridos, aunque no sepan por qué. Entonces, lo mismo, si tú eres el líder, con estos caballos que son tremendamente miedosos, hay que hay que incrementar el nivel de confianza para que el caballo, pase lo que pase, te pregunte a ti. Y ese era el caballo que yo te decía que tenía, mi super caballo que se asustaba de todo, igual que tu maletilla. Ujú. Llega un momento en el que pasa una bomba atómica y el caballo se queda parado y te pregunta. Y te dice, ¿y ahora dónde vamos? Y tú le dices, tranquilo, que no pasa nada. Y él dice, ah, pues vale. Y funciona así. Es increíble cómo está hablando, pero es verdad que es tranquilo, no pasa nada y el caballo se queda quieto. Los caballos dominantes son mucho más divertidos en el sentido de que es un pulso permanente de quién domina, si tú o yo. Entonces, hay muchos juegos que permiten que él entienda que el que dominas eres tú. Y te voy a decir una cosa. No entendemos que cuando un caballo domina a otro, lo que hace es moverlo. Entonces, si tú quieres dominar a un caballo, tienes que controlar sus pies. Es decir, Ajá. si el caballo hace algo que no debe, muévelo, que sería lo que haría otro caballo. Si tú ves En manada. caballos en manada, cuando los sacas al prado, si están en boxes y sacas a 3 caballos al prado, siempre hay uno que está mordiendo a los demás. Ujú. Los está moviendo. El caballo dominante es el que mueve a los demás. Entonces, con los juegos de Parelli tenemos varios juegos que ayudan al movimiento. Si yo controlo el movimiento, controlo al caballo. Por tanto, en una jerarquía, en una manada de caballos, si pusiéramos a cada caballo, o sea, el dominante, el no dominante, en la manada, qué jerarquía tienen y cómo interactúan los unos con otros? Vale, el caballo que mueve a los demás es el caballo dominante. Ajá. ¿No es la yegua vieja? Bueno, O, yo te estoy a ver. Esto es muy curioso porque te voy a explicar. Aquí hay un debate entre etólogos donde dicen que en las manadas cervales no hay liderazgo. ¿Vale? ajá. Esta es la última tendencia de algunos etólogos que dicen que en las manadas en libertad no hay liderazgo, que los caballos siguen a la yegua más vieja porque es Ajá. la que generalmente tiene más sed, busca más pasto, ¿de La más acuerdo? experimentada. Pero la realidad es que si tú tienes caballos en semilibertad, como los tenemos todos nuestros caballos, yo no conozco todavía nadie ni he visto una sola manada en la que no haya una jerarquía. Mm. Siempre hay jerarquía. Siempre hay un caballo que sale mordiendo a los demás. No mordiendo para hacer daño, muerden para Marcando, atacar. marcando y controlando, ¿no? De ahora por aquí, ahora para allá. Y entonces controla quién se acerca a quién primero. Ujú. Eso es siempre así. ¿Dónde entra nuestra estrategia? En que yo soy el primero que llega y mueve y decide quién va a dónde. Entonces, ahí soy claramente yo el líder. Uh-huh. Ujú. Una cosa importante es, si hay un caballo que separa al resto de los caballos cuando tú llegas, ten cuidado, porque ese caballo está ejerciendo el liderazgo por encima de ti. Él está Ajá. decidiendo quién se acerca a ti y quién no. Ujú. Eso no es un, ay, qué mono mi caballo, cuánto me quiere, mira, no quiere que los demás se acerquen. No. Está marcando el liderazgo por encima de ti, porque él está empezando a dominar el ¿Y, movimiento del y resto. qué hay que hacer en ese caso? ¿Qué hay que hacer?
En ese caso, escoge ese caballo, trabaja con él y hazle entender que el liderazgo lo marcas tú. Y ponte entre él y el otro que él quiera dominar. Y entiendo que solo puedes manejar dos o uno que se quede atrás, pero ya cuando hay 6 es más complicado. Pero sé tú quien decide quién se acerca a quién. Y así es. Silvia, antes una oyente que se llama Miriam preguntaba dónde se pueden encontrar esos 7 juegos de Doma Natural pues para empezar a aplicarlos o sea, ¿en YouTube se puede o tienes que...? En YouTube hay mucha información sobre los 7 juegos de Parelli. Tecleas 7 juegos Parelli y te los vas a encontrar seguro. Y cualquiera, ¿no? Puede entonces empezar a hacer. La información básica la tienes ahí. Luego Parelli, el método Parelli tiene una plataforma de pago donde ya hay muchísima información muy detallada y demás. Pero inicialmente tecleas los 7 juegos de Parelli y los vas a encontrar todos. Y son muy divertidos, ¿eh? Y muy sencillos. Sí, yo los he practicado, la verdad que sí, son muy divertidos. Y además puedes empezar a ampliar imaginación y lo que se te ocurra. Y hay gente que hace cosas fascinantes con los caballos, con los métodos. Increíble, sí. Tengo aquí una pregunta, a ver si la encuentro. Cuadra Alegre, buenas tardes. ¿Qué opinas de la clasificación en colores en función del estado de cada caballo, en función de cada momento? Clasificación en colores. En colores, sí, no sé bien a lo que se refiere. Yo tampoco, si nos lo puedes aclarar un poco. A ver si nos lo aclara. Hay otra pregunta. ¿Qué opinión tienes del trabajo de riendas largas para trabajar la confianza y relajación? Maravilloso. Mira, yo lo utilizo, eso es algo que utilizamos en trabajo pie a tierra nivel 4, que es el más alto. En Parelli está dividido en 4 disciplinas y 4 niveles, ¿vale? En Parelli trabajamos pie a tierra, trabajamos con el caballo en libertad, pie a tierra, pero el caballo suelto, ¿vale? Trabajamos, curiosamente, antes de ponerle un bocado, trabajamos con el caballo sin nada, nos montamos sin nada, y lo último que hacemos cuando ya la comunicación es maravillosa es ponerle un bocado, o un filete, perdonadme. Bueno, entonces, en el nivel 4 de trabajo pie a tierra, trabajamos con riendas largas. Y de hecho, uno de los ejercicios más importantes que hacemos es lanzar al caballo con una cuerda de 7 metros para que el caballo haga absolutamente todos los ejercicios por delante tuyo y mirándote por el rabillo del ojo. Entonces, me parece maravilloso el trabajo pie a tierra porque con rienda larga, porque ayudas a incrementar la confianza del caballo y la conexión del caballo. Él va por delante tuyo y tiene que estar conectado contigo, que vas 7 metros o 3 metros o 5 metros por detrás dándole indicaciones. Y te digo, hacemos cosas como desde esa distancia y desde atrás, pedirle que suba un palé, que baje las manos del palé, deje los pies, vuelva a subir las manos, baje los pies, camine lateralmente por encima de un barril o algo así. O sea, que hay ejercicios de una complicación importante y lo hacemos todo desde atrás. Y todos esos ejercicios ganan mucha confianza. Nos puede ayudar para ganar confianza en el típico caballo que no quiere entrar en el remolque o que le da miedo acceder a cierto sitio, ¿no? Todos esos juegos nos pueden ayudar para esto mismo. Mucho. Y de hecho, yo jamás manejo un caballo sin estar aplicando algo de esto. Para que te hagas una idea, mis caballos entran a las cuadras de culo. Jamás de frente, o sea, nunca entran con la cara, entran caminando hacia atrás. ¿Por qué? Porque les aporta muchísima agilidad el remeter los posteriores y aparte porque empiezas a hacerles cambiar la cabeza, ¿no? Y decir, no, ahora tienes que aprender a hacer este tipo de cosas. Cuando les pido que entren a la cuadra de frente, los meto con una rienda larga, es decir, entra tú y ahora gírate y ahora dame la cara y ahora te voy a quitar la cabezada de una determinada manera. Todo es un juego. Todo es un manejo que crea una comunicación, un vamos a hacer algo, me tienes que entender. O sea, de verdad, intentad que cada cosa que hagáis con el caballo, sacarlo, meterlo, subirlo, bajarlo, tenga un propósito. Porque así los caballos tienen unos modales, que es algo de lo que no se suele hablar, maravillosos, pero vas con tu caballo a cualquier sitio y son 0 problemas. Porque
acostumbrados a portarse bien, a que las cosas ocurran de una determinada manera. ¿Hay recompensa? O sea, si algo se ha hecho bien, ¿no? ¿Se recompensa de alguna manera? Vamos a ver, yo ni soy pro chuches ni soy anti chuches. Hay mucha gente que es, ¡ah, chuches, no! Hay veces que el caballo hace una cosa y dices, ¡joder, qué bien! Y se lo ha ganado. Es que se lo ha Claro. ganado a pulso. Porque además con la doma natural hay un proceso que me encanta, me parece mágico, que es cuando ves al caballo pensar. Porque hay veces que le estás pidiendo que aprenda algo que le cuesta descifrar lo que es y lo ves que está intentando entender qué le dices, ¿no? Cosas que aparentemente son sencillas, pero que después pues pones dos reparos, dos palos, dos lo que tengas y le pides mano derecha delante, ahora las dos manos, ahora mete los pies, ahora pasa por delante del segundo palo las manos, ahora para atrás, ahora... Y hasta que ellos empiezan a pensar qué quieres decir con un poquito para adelante, un poquito para atrás, ahora una mano y ahora... yo en ese momento le recompenso con una chuche y le digo, es que lo has... Pero no, jamás abuso de ellas. Entre otras cosas porque los caballos dominantes son peligrosos con las chuches. Claro. Y son invasivos. Entonces llega un momento en que como él es el dominante, me vas a dar la chuche sí o sí. Ya. De luego hay que premiar al caballo y hacerle muy, muy, muy evidente que lo ha hecho bien. Entonces, muy bien, qué bien, maravilloso. Y acaricias y acaricias. Entonces, pide poco y premia mucho. Esa es una gran frase de Pat Parelli. Pide poco y premia mucho. Y entonces avanzarás mucho más rápido. Silvia, la pregunta de antes de los colores me lo están aclarando. Un caballo en función del nivel de estrés lo podríamos clasificar en rojo, amarillo, verde como un semáforo y en función de qué estado se encuentre avanzaremos o retrocederemos. Sin duda, sin duda. O sea, no trabajéis con un caballo estresado. No merece la pena, no ganáis todo lo que deberíais con el caballo. Un caballo tiene que estar tranquilo, conectado y relajado. ¿Cómo podemos desestresar a un caballo? ¿Cómo podemos hacer que ese estrés venga abajo para poderlo trabajar al caballo? Vale, hay una cosa que muy poca gente hace y que funciona como es magia pura. Enséñale al caballo a bajar la cabeza. Porque un caballo con la cabeza alta es un caballo atento y estresado. Y un caballo con la cabeza baja es un caballo relajado. Entonces, hay caballos que están así por defecto y no saben estar relajados y cuesta bastante. Yo os aconsejo que hay una cosa maravillosa, apuntaros esta frase, por favor. La presión motiva, pero la liberación de la presión es lo que enseña. Entonces, tiráis de la cabezada y le pedís que baje la cabeza y en el momento en que baja lo más mínimo, liberáis. Eso es lo que al caballo le hace aprender que debe bajar la cabeza. Poco a poco bajar. Si el caballo no mueve, es de izquierda a derecha. De izquierda a derecha están cediendo. Cuando un caballo aprende a bajar la cabeza, aprende a relajarse. Yo he tenido caballos que era imposible meterlos tenían que entrar en una nave donde había sementales a izquierda y a derecha, era imposible hacer entrar al caballo. A base de ponernos con él en la puerta y baja la cabeza, baja la cabeza, baja la cabeza, baja la cabeza, y el caballo entender que se tenía que relajar, entró sin ningún problema. Es algo muy básico que hay que enseñar a un caballo. Baja la cabeza y relaja. Eso se enseña en casa para luego poderlo aplicar, ¿no? En situación de estrés. Exactamente. Y además, los caballos son capaces de detectar nuestro grado de alerta. Así. Cuando la típica frase de es que el caballo huele el miedo, no es que lo huela, sino que bueno, pues segregamos una serie de hormonas o qué sé yo. Tú estás alerta, es decir, el caballo no lo va a hacer y el caballo dice, no lo voy a hacer. Claro. Así, entonces, preocúpate de respirar y decir, ¿estoy bien? ¿Puedo manejar esta situación? Porque de verdad no merece la pena ni trabajar con un caballo estresado, ni trabajar con un jinete estresado. Eso es un horror, eso le pierde toda la magia de esta belleza de disciplina que practicamos. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. El rojo, semáforo rojo, no. Hay que poner al caballo en
en una situación de relax y de trabajo. Yo, cualquier vídeo que veáis de los caballos que están entrenados con metodología Parelli, es alucinante porque parece que están todos medio drogados. O sea, son caballos que están como, qué tranquilidad, qué paz, ¿no? Siempre están ya me los irás pasando para cuando haga yo el resumen de esta charla, pues que la gente entienda lo que es un caballo relajado. ¿Vale? Silvia, hay otra pregunta aquí. Eleni Aranda dice, y en caso de un caballo con agresividad, un caballo agresivo, entre los caballos para ejercer el liderazgo, ¿cómo se hace? Si tenemos un caballo agresivo, ¿cómo agresivo con otros caballos, quiero entender. Sí, en caso que haya agresividad entre uno de los caballos para ejercer el liderazgo. Entiendo en una manada. Mira, el otro día estaba en un clinic y alguien decía, tengo 5 caballos y hay uno que es un guerrero, me tiene a los demás fritos, ¿qué hago? Mal asunto, porque tú puedes manejar al caballo en tu entorno, pero no en el suyo. No vas a poder cambiar un caballo que es agresivo en una manada con unos determinados caballos. ¿Por qué? Porque si hay 5 caballos y hay uno que es tremendamente agresivo y los trae a morir a esos 5, no tiene mucho donde elegir. Habría que meter otros 5 caballos más o 10 caballos más para que se empezaran a dispersar sus subgrupos y él encontrará a alguien con quien se lleva bien. Claro, porque en estado salvaje, este caballo agresivo, bueno, normalmente un caballo de por sí no es agresivo. O sea, si es agresivo, será porque hay Hay una disfunción seguro. Es igual que los humanos. O sea, si un caballo es tremendamente agresivo es porque ha vivido algo que le ha causado... Exactamente. Pero a defenderse así. Entonces, en estado salvaje, automáticamente los otros huyen y se acabó. Las manadas de defensa, es que generalmente, si hay caballos en estado salvaje, son grupos grandes. Entonces, claro, los caballos, lo queramos entender o no, hay caballos que se llevan bien y hay caballos que no se llevan bien. Y entonces, los caballos que no se llevan bien, olvídate, es que no se llevan bien. Y pueden tardar mucho tiempo en construir una relación. Esto puede ocurrir si solo hay 2. Si solo hay 2 y no se llevan bien, con el tiempo el nivel de agresividad se moderará, que no se eliminará, se moderará porque se necesitan. Pero como haya más de 2, haya 3 o más caballos y haya uno conflictivo, siempre va a estar intentando separar a los unos de los otros. Y si lo hace con un nivel de agresividad no deseado, es que él no va a saber cambiar la pauta, ni tú vas a poder cambiar la pauta dentro de la manada. Hasta que encuentre una posición en la manada, y probablemente con esos 3 caballos con los que no se lleva bien, no ocurra nunca, que cambie eso. Es así, o sea, sé que me encantaría tener la respuesta de no, mira, coges al caballo y haces no sé qué, no sé cuánto y la actitud del caballo en la manada cambia. No es verdad. Puede cambiar con un humano todo lo que quieras, pero dentro de la manada complicado. Nosotros podemos manipularlo. Silvia, hay otra pregunta de Sitín50, dice, ¿cómo juntarías a 4 caballos que han estado separados para que no se peguen? Bueno, un poco hablando de ese tema, ¿no? Vale, mira, te voy a garantizar una cosa, se van a pegar. Se van a pegar. Se van a pegar porque no es posible tener caballos, como hemos dicho antes, en semilibertad, y yo no voy a hablar de los caballos herbales, como los que tenemos nosotros, en un prado más o menos grande, siempre va a haber una jerarquía. Y la jerarquía hay que establecerla. Y la única manera de establecer la jerarquía es toma coz, quita yo me pongo, ahora te muerdo. Entonces, ¿qué es lo conveniente? Si tienes 4, 2 y 2. 2 que se protejan, 2 que se hermanen, 2 que se hermanen, ¿vale? Si no se han visto nunca esos 4, pues 2 y 2. Y durante un tiempo tenerlos que se vean, pero que no se puedan tocar. Porque ellos se van conociendo y verás rápidamente cómo establecen el orden de jerarquía por cómo interactúan entre ellos cuando no se pueden herir, ¿no? Que hay una separación, la que sea, aunque se puedan tocar, pero cuidado si es un pastor eléctrico porque a veces manean y lo pueden arrancar y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, procura tenerlos separados y mira las reacciones que hay.
Y cuando veas que ya las cosas están más o menos pausadas, los juntas. Pero te garantizo que va a haber algún tipo de gresca para establecimiento de la jerarquía. Eso sí, funciona así. Es así. Silvia, hay otra pregunta, dice, si el caballo te corta el paso para conseguir chuches, ¿cómo reaccionas? Esta me encanta. Y te voy a decir, ¿Cómo reaccionas para ser ahí más líder? mira, es que no lo voy a poder hacer porque estoy en un sitio donde no me puedo mover, pero si el caballo se te cruza así, ¿vale? Que es lo que tú me estás diciendo, el caballo se cruza así, le empujas el culo y sigues caminando de frente. Ajá. No te pares, empujas su culo, te pones a la altura de donde le puedas empujar el culo y sigues caminando de frente. Y él se te va a volver a quedar detrás. Y tú caminas. Cuando enseñamos a hacer el movimiento lateral, ¿vale? Al caballo a desplazarse lateralmente, nos ponemos contra una pared, ¿vale? Yo y el caballo a mi derecha. Y yo camino de frente y le voy pidiendo que aparte el culo, que aparte el culo. Y entonces él empieza a desplazarse lateralmente. Yo sigo caminando y él sigue caminando lateralmente. En este caso, como no tiene pared, él se te va a cruzar delante, tú sigue caminando de frente y le empujas el culo. Y entonces él va a acabar mirando hacia atrás y se va a tener que dar la vuelta y seguir caminando a tu lado. Lo de mover el culo, empujar el culo, es por lo que has comentado antes de siempre ir a mover la parte trasera, los posteriores, ¿no? Porque en manada la forma de controlar, ¿no? Es moviendo el posterior, ¿no? Yendo, ellos se muerden los exactamente, para desestabilizar y hacer que el contrario se mueva, ¿no? Entonces, de alguna manera, sería eso, ¿verdad? Es así, es así. Entonces, si el caballo se cruza, lo mejor es, además funciona maravillosamente, funciona con mi padre de 90 años que maneja mis caballos haciendo eso, porque hay uno que se le cruza permanentemente y él le empuja el trasero y sigue caminando. Entonces el caballo no tiene más opción que tirar por el otro lado y quitarse en el medio. Qué bueno, no sé si hay más preguntas. A ver si hay más Muy preguntas. buenas las preguntas, ¿eh? Sí, la verdad que la gente está motivada. Bueno, aquí tenemos Mary Chiquet, dice, no es una pregunta, pero bueno, es una anécdota. Dice, yo trabajo mucho la psicología de mis dos yeguas que tengo. Sé que me tienen como líder, pero lo curioso es que cuando llego después de la noche, por ejemplo, siempre se ponen las dos a hacer pis. No sé si eso es un dato importante, significa algo o... Que yo haya oído, no. Lo que sí te puedo decir es que a un caballo, sorprendentemente, se le puede enseñar, no, aprenden solos a hacer pis fuera de la cuadra. Siempre Ajá. tienen tiempo, o sea, quiero decir, si ellos tienen un espacio y pueden salir con una rutina, lo hacen fuera de la cuadra. Es curiosísimo. Pero esto que me comentas nunca lo había oído ni lo he oído. A mí al revés, yo cuando los saco fuera, luego cuando los vuelvo a meter en la cuadra, ahí es donde hacen pis. Esto es muy habitual en caballos que están acostumbrados a salir y a trabajar. Ajá. Salen, trabajan y cuando entran hacen pis. Pero si es al contrario, si están en el box, por ejemplo, de noche y están acostumbrados a salir por la mañana, salen y hacen pis fuera, porque no quieren manchar su box. Ajá. Aunque los tengas varias horas en los paddocks y demás. Yo en un paddock no te sabría decir porque mis caballos viven en libertad, viven en un prado muy grande, pero es curioso cuando cuento esto, y lo hacen siempre además, ellos no manchan, ellos están en la cuadra de noche, jamás hacen pis de noche en la cuadra, salen por la mañana y lo primero que hacen es un espléndido pis exactamente en el mismo sitio todas las mañanas. Es curioso, es curioso. Bueno, no sé si hay más preguntas. A ver, ¿se puede trabajar más la serenidad del jinete con un caballo inestable? La serenidad del jinete con un caballo inestable. No parece que concuerde, ¿no? Si la serenidad y inestabilidad no casan mucho, ¿no? Vamos a ver. Lo preguntaba, creo que era una chica, podría ser por el nombre, Elena algo. Mira, yo en la mayoría de los clinics siempre hay, casi siempre aparece
una o dos chicas que tienen un amor maravilloso por los caballos y un miedo tremendo. No sé si la palabra serenidad puede ir acompasada en el otro extremo de la palabra miedo o temor, porque hay mujeres a las que nos encantan los caballos, pero nos causa un, ¿sabes? Y te subes allí y es todo estrés. Entonces, te aconsejo que indagues un poco el lado más natural, porque yo era una amazona de esas con mucho miedo, tenía un caballo muy peligroso y me encantaba y no quería dejar de montar. Y descubrí que en el momento en el que yo me serené, el caballo dejó de ser inestable. Ajá. Pregúntate cuánto de ese miedo, de esa inestabilidad, le puedes estar Causando tú, y hasta dónde, si él de por sí es un caballo inestable, que probablemente sea este tipo que estábamos diciendo antes, un caballo de cerebro derecho, dependiente, miedoso, con mucha energía, y entonces es como, ¡qué miedo! Esos caballos hay que llegar a ellos con mucha tranquilidad y decirles exactamente hacia dónde vamos a llevar su energía. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Miriam. Dice, ¿cómo de importante es para ti el vínculo afectivo con el caballo y cómo lo separas del liderazgo? Una pregunta. Y segunda pregunta, dice, ¿o lo entiendes como algo que va de la mano? Vale. Liderazgo y vínculo afectivo. Mira, el otro día estaba trabajando con un caballo que muerde, ¿vale? Entonces, a su lado está una persona tremendamente cariñosa que lo trata con mucho amor. Entonces, le da un amor tremendo al caballo y el caballo volvió y le mordió. Y entonces me decía, es que no lo entiendo, porque, joder, con lo bien que lo trato. Es que no entiende, o sea, no se puede aplicar nuestro razonamiento al razonamiento de un caballo. O sea, no hay vínculo afectivo. El caballo no siente amor por ti. Siente que eres un líder que le da seguridad y que lo tiene en su zona de confort o fuera de su zona de confort. Entonces, no hay, ¿cuánto quiero a mi caballo? Le llevo flores, le pongo no sé qué y vamos. Y por tanto me va a querer más, ¿no? No, es muestra seguridad. Tienes que saber siempre dónde vas. Nunca vayáis a vuestros caballos sin un plan. Tenéis que tener un plan y saber dónde vais, porque si llegáis y dices, uy, pues hoy voy a hacer, y no es que, no, hay liderazgo, solo siempre liderazgo, porque los caballos son animales de presa y hay un líder que es el que sabe dónde va. Y si tú eres el que sabe dónde va, el caballo querrá estar contigo, pero por liderazgo y por su seguridad, nunca por afecto. Qué buena esa pregunta, súper interesante. Miriam, gracias por la pregunta, ¿eh? Miriam la conozco. Bueno, pues no sé si hay más preguntas. Y si no, bueno, pues ya, Silvia, decirte que muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un honor para mí poder compartir este ratito contigo. Muchísimas gracias por invitarme, porque de verdad que me apasiona transmitir esto y me gusta que... Mira que hemos hablado veces y veces, pero cada vez que hablo contigo eres una caja de sorpresa, o sea que... Gracias. Yo encantada de compartir lo que sé, lo que me han enseñado los caballos. Sí, desde luego. Bueno, sí. La conclusión al final es que verdaderamente tenemos que escuchar más, tener más paciencia, observar más y aprender de ellos. Al final ellos son los que nos están enseñando, ¿no? Sí, exacto. Y lo que decía, la frase que decía al principio, si eres un amante de los caballos, si realmente te gustan los caballos, interésate por la dama natural, porque hay algo que no nos estamos perdiendo. Así. Qué bueno. Silvia, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias por invitarme. Ha sido un verdadero placer. Gracias, bonita. Nos vemos. Chao.